Bien, buenas tardes, chicos. Permítanme, bueno, a partir de la fecha, nosotros, les voy a dejar grabaciones sobre temas, tópicos de la materia que considero o considere yo que son necesarios o que considere necesarios, considere necesarios tocarlos más en detalle. Aquellos temas que posiblemente ustedes en clases consideren que necesitan mayor atención o en todo caso temas que son necesarios para su formación. ¿Ya? En este entendido, comencemos, por favor. Les voy a agradecer que siempre, después de que vean estos videos, yo les voy a dejar al final un cuestionario de preguntas y respuestas. Entonces, suban esto a la plataforma. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Ahora sí, empecemos. Bien, hablemos de las normas internacionales de auditoría, las famosas NIAS, versus las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las NAGs. No sin antes recordarles que las funciones de un auditor en la economía o dentro de la empresa, mejor dicho, son dos. Una es la función de afirmación o atestación y la otra es la función de asesoramiento. Ambas van de la mano. El auditor tiene esas dos funciones para con la empresa. ¿Ok? Para con la empresa. Ahora bien, la función de atestación implica que la gerencia de nuestro cliente nos contrata. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros preparemos una afirmación bajo criterios razonables técnicos. ¿Ok? Estos criterios razonables técnicos, el auditor va a reunir y para utilizar estos criterios razonables técnicos, el auditor reúne y evalúa evidencia. Analiza a la empresa, conoce a la empresa en primera instancia, conoce a la empresa, analiza a la empresa, reúne y evalúa evidencia que vaya a coadyuvar al cumplimiento del objetivo de la empresa, propone las modificaciones necesarias en el dictamen, ¿ok? Y emite un informe sobre los resultados. Ahora bien, cuando los auditores proponemos modificaciones, estamos proponiendo modificaciones a la afirmación o a las afirmaciones de la gerencia. ¿Ok? Y presentamos estas modificaciones en el dictamen de auditoría, en el informe de auditoría, a objeto de que esta gerencia tomen en cuenta estas decisiones. Ahora bien, esas son las, digamos, las funciones que debería cumplir el auditor. Ahora, tenemos varios tipos de contrato o compromiso de un auditor. ¿Cuáles son esos?
El primero es el examen, ¿no? Es un tipo de contrato, un examen. ¿Qué va a medir? El nivel de confiabilidad o seguridad proporcionada en esos estados financieros. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es la naturaleza del informe? Esta expresó una opinión. ¿Y cuáles son los procedimientos? El auditor selecciona entre todos los procedimientos disponibles cualquier combinación que pueda reducir el riesgo de afirmación, que pueda reducir pero a un nivel aceptable, ¿ok? Otro tipo de contrato es la llamada revisión. Esta revisión permite un nivel de seguridad moderado o limitado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este tipo de informes o de este tipo de dictámenes? Expresa seguridad negativa. ¿Y qué procedimientos nosotros debemos utilizar para esto? Simplemente se limita en este tipo de trabajos a la investigación y a realizar procedimientos analíticos. Ahora, otro tipo de contrato son los procedimientos acordados. Y estos procedimientos acordados dependen de la naturaleza y alcance de los procedimientos realizados. ¿Cuál es su naturaleza del informe? Informa hallazgos. Ahora, los procedimientos son los acordados con los usuarios. ¿Qué es una auditoría de estados financieros? La auditoría de estados financieros no es más que la comparación que hace el auditor de el proceso de los procedimientos que llevan a exponer esos saldos en los estados financieros respecto de criterios técnicos. Por un lado, en este lado, nosotros tenemos el personal de contabilidad del cliente. Este personal de contabilidad mantiene y prepara los registros contables y en consecuencia, es obvio, los estados financieros. Los auditores externos, los auditores independientes, toman en su conjunto los estados financieros y determinan su razonabilidad. ¿Ok? Para determinar la razonabilidad de los estados financieros, nosotros contamos con los PCGAs para comparar, ¿no? Y además, también tomamos en cuenta otros asuntos, otros principios, otras normas relacionadas con la evidencia. Obviamente, en el transcurso de este proceso, encontramos generalmente debilidades. Estas debilidades en una auditoría financiera nos llevan a proponer ajustes, ¿ok? Ajustes a los estados financieros. Y estas debilidades nos llevan a emitir dictámenes e informes con debilidades, con hallazgos. Entonces, el auditor va a emitir un informe de auditoría, un dictamen de auditoría con debilidades encontradas, ¿ya? Para que la gerencia, el directivo, la directiva vayan a tomar las decisiones que consideren pertinentes. La palabra auditado, aplicada a los estados financieros, significa que el balance general
Y bueno, significa que los estados financieros en su conjunto están acompañados de un dictamen de auditoría o un informe de auditoría preparado por un CPA, que expresa su opinión profesional sobre la razonabilidad de sus saldos expuestos. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que, por favor, tomen muy en cuenta esta partecita. Ahora, ¿cómo ha ido desarrollando la auditoría en el siglo XX? Haciendo un resumen, podríamos decir que en la revolución industrial, a medida que el tamaño de las empresas aumentaba, sus propietarios empezaron a utilizar los servicios de gerentes contratados. ¿Ok? Estos gerentes contratados tenían la obligación de identificar fraudes. ¿Ok? Ya en 1900, antes incluso, las entidades financieras contrataban personal para este mismo objetivo. Sin embargo, a la mitad ya del siglo XX, el enfoque del trabajo de auditoría ha tendido a alejarse de la detección del fraude y pone sus ojos en un nuevo horizonte. Y este nuevo horizonte es determinar si los estados financieros presentaban un panorama completo y razonable de la posición de los estados, de la posición financiera de la empresa. ¿Ok? Entonces, fíjense que totalmente, o sea, el enfoque va cambiando, no es el mismo, ¿no? También podríamos decir que en el transcurso, en la evolución de la auditoría y de las finanzas, la razonabilidad de las ganancias reportadas se ha convertido en un asunto de primordial importancia para las empresas. ¿Ok? Creo que es muy prematuro hablar de muestreos, pero bueno. ¿Qué más podríamos hablar? Podríamos decir que la auditoría ahora va a determinar la razonabilidad de los saldos expuestos en los estados financieros de una empresa. El auditor tiene mayor responsabilidad hacia terceros y también hacia agentes gubernamentales. Hemos cambiado de método en la auditoría. Antes se hacía una revisión detallada de las transacciones individuales, ¿no? Ahora hacemos más muestreos y por lo tanto tenemos que evaluar, conocer mucho mejor la entidad. Pero creo que lo más importante en esta evolución es que nosotros como auditores le hemos dado a la auditoría la importancia que se merece la evaluación del control interno, ¿no? Entonces es esto. Ahora, ¿qué tipos de auditoría hay? ¿Cuántos tipos de auditoría hay? La auditoría de estados financieros y las auditorías de cumplimiento, ¿no? Las auditorías de estados financieros sabemos bien que cubre ordinariamente el análisis y evaluación de los estados financieros básicos. Su objetivo es determinar si estos han sido preparados conforme a los PCGAs, ¿no? Generalmente son realizadas por firmas de auditoría externas, ¿listo? Las auditorías financieras. Los usuarios de este tipo de informes son la gerencia, los inversionistas, banqueros, acreedores, analistas financieros, agencias gubernamentales, etc. Ahora, las auditorías de cumplimiento. Depende de la existencia de información verificable
y de criterios o normas reconocidas, como leyes y regulaciones, ¿no? Un ejemplo típico es la auditoría que hace, o la fiscalización que ustedes conocen, que hace impuestos nacionales para determinar si el IVA ha sido bien calculado, ¿no? O si el pago de los tributos, como ser el IVA y el ITE, han sido bien calculados. Entonces es eso. Otro ejemplo de una auditoría de cumplimiento es puede ser una auditoría operativa, una auditoría administrativa, ¿no? Las entidades gubernamentales no están exentas de este tipo de auditorías, así que las realizan. Sin embargo, las entidades gubernamentales hacen auditoría de estados financieros, pero no con fines impositivos, sino simplemente de confiabilidad, ¿ok? Ahora, podríamos hablar también de las auditorías operacionales y decimos que una auditoría operacional es un estudio de una entidad específica, de un área o programa de una organización. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría operacional? Medir su desempeño, evaluar su desempeño. ¿Ok? Entonces, para este tipo de auditoría, considero que debemos tener criterios cuantificables para utilizarlos en la medición de la efectividad o de la eficiencia del departamento, del proceso o de lo que se está evaluando. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de auditores tenemos? Además de la auditoría de los estados financieros, que son realizadas por los CPAs, otro grupo de profesionales realizan programas de auditoría en gran escala, ¿no? También tenemos los auditores internos. También tenemos los auditores especializados en tributos, los auditores forenses, etcétera. Ahora, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, llamado AICPA, AICPA, conocido como American Institute of Certified Public Accountants, es una organización voluntaria que tiene afiliados a más de 400,000 CPAs. Y rigen más bien su estructura en 4 partes importantes. ¿Cuáles son? La primera, el establecimiento. AICPA establece normas y reglas para guiar a los CPAs en su prestación de servicios profesionales. Esa es la primera. La segunda, realiza un programa continuo de investigación y publicación. ¿Ok? La tercera, promociona la actualización continua. Y la cuarta, contribuye al sistema de autorregulación de la profesión. El AICPA ha asignado a su Junta de Normas de Auditoría el Auditing Standards Board, ASB larga, la responsabilidad de emitir pronunciamientos oficiales sobre asuntos específicos de auditoría. Una serie muy importante de pronunciamientos sobre auditoría por parte de la Junta de Normas de Auditoría se titula Declaraciones sobre Normas de Auditoría, conocidas como las famosas SAS, Statements on Auditing Standards. ¿Ok? El AICPA también emite las declaraciones sobre normas para contratos de atestación. Estos en inglés son los SSAE,
por sus siglas en inglés, los Standards for Attestation Engagement, ¿ok? Estas declaraciones proporcionan a todos los CPAs una guía para certificar información diferente de los estados financieros. Un ejemplo, por ejemplo, los pronósticos financieros. Ahora bien, el Comité de Servicios de Contabilidad de Revisión del AICPA establece normas para elaborar informes sobre estados financieros. Pero en este caso es cuando el papel del CPA es recopilar o revisar estados financieros, ¿ok? En lugar, obviamente, de realizar una auditoría. Esta serie de pronunciamientos por parte de este comité se denomina declaraciones sobre normas de servicios de contabilidad y de revisión. Por sus siglas en inglés SSAR, que son los Statements on Standards for Accounting and Review Service. Entonces, el SSAR proporciona guía para muchas situaciones delicadas en las cuales una firma de CPAs está asociada de alguna forma con los estados financieros de una compañía que no es propiedad del público. Y por consiguiente necesita dejar en claro la medida de la responsabilidad que la firma de los CPAs asume por la razonabilidad de los estados financieros. Además, también es bueno decir que el AICPA mantiene un personal para la investigación y publicación de las guías técnicas adicionales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es la revista del contador. O el AICPA, que es de Tax Advisor, asesor de impuestos, ¿no? Entonces, por lo conversado en este tema, podríamos deducir que la ICPA, o podríamos concluir más bien, que la ICPA es un ente que va a emitir los lineamientos generales para que el CPA efectúe una labor bajo cierta estructura técnica. Otra actividad de la ICPA es el desarrollo de un programa de educación continua o de lo que llamamos actualización continua. ¿Y esto debido a qué? No nos olvidemos que el mundo va cambiando, que los procesos, los procedimientos van cambiando, que los riesgos también van cambiando. Permítanme un momentito, por favor.
Bien, entonces, ya teniendo en claro qué es el AIFA, qué son las SAS, qué son las SAES, diríamos nosotros que la función de un CPA es comparar, determinar, en primera instancia, determinar si los estados financieros están siendo expuestos conforme los BCGAs y otras normas, ¿cierto? Hablando de auditorías financieras. Ahora bien, en este caso, vayamos ya a, vayamos a ver, definir qué son las NIAs. Las NIAs simplemente son normas emitidas por uno de los brazos de la ICPA para estandarizar el trabajo de los auditores, de los CPAs. ¿Ok? Esas son las normas. Ahora, esas son las NIAs. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que buscan uniformizar criterios, estandarizar procedimientos. ¿Para qué? Para que toda auditoría en cualquier lugar que se realice, en cualquier lugar del mundo que vaya a ser ejecutada, sea hecha, sea realizada conforme estos criterios, ¿no? Entonces es eso. Ahora, ¿qué son las NAGAs? Por otro lado, conocidas también normas de auditoría generalmente aceptadas, en español y en inglés, las famosas GAS, G de gato, S, que son las Generally Accepted Auditing Standards, son las GAS. Estas normas son evidencia de que los auditores están muy interesados más bien en el mantenimiento de una alta y uniforme calidad en su trabajo. ¿Ok? Un auditor o un CPA que vaya a hacer lo mismo. Y el AICPA ha expuesto un marco de referencia, ¿ok? En las siguientes, digamos, 10 nagas. Estas nagas se dividen en 3 partes. Normas generales, normas del trabajo de campo y las normas de los informes. Las normas generales se subdividen más bien en 3. La auditoría, la primera, que es la auditoría, debe ser realizada por una persona o equipo de personas que tengan una capacitación técnica adecuada e idónea, ¿ya? La segunda, en todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor debe mantener actitud mental de independencia. Y la tercera, debe ejercer el debido cuidado profesional. ¿Y esto quién debe ejercer? Es el auditor. Este debido cuidado profesional debe estar ejercido en la etapa de la planeación y en el desempeño y ejecución de la auditoría misma. ¿Ok? Y obviamente en la comunicación de resultados. Entonces, las normas generales, no se vayan a olvidar que se subdividen en 3. La primera que tiene que ver con la competencia profesional, capacitación técnica. La segunda que tiene que ver con la independencia, pero independencia de criterio, ¿ok? Y la tercera que tiene que ver con el cuidado profesional, desempeño, cuidado profesional, ¿ok? En las etapas de una auditoría. Ahora, ¿cuáles son las normas del trabajo de campo?
que menciona el AICPA dentro de las NAGAS. Igual, se subdivide en tres. La primera es la planeación. Todo trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente. La segunda es que para planear y determinar la naturaleza, periodicidad, y medida de las pruebas que se deben realizar, antes de todo eso, el auditor debe obtener comprensión suficiente del control interno. Y la tercera es que debe obtenerse evidencia. Y sabemos nosotros que la evidencia tiene que ser suficiente y competente, ¿no ve? Entonces, esta evidencia debe obtenerse a través de la observación, indagaciones, confirmaciones y otras herramientas que podríamos utilizar. Ahora, la tercera parte de las NAGAS son las normas de los informes. ¿Y esto qué va? Vayamos a pasar vayamos a quedarnos un poquito más en esta diapositiva. La NIA. Vayamos, el origen, ¿qué dice? La aparición de las NIAs, expedida por la Federación Internacional por el IFAC, y las actualizaciones que realiza su Comité Internacional de Prácticas de Auditoría anualmente, denotan la presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos teóricos, técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés público. Como que es redundante, ¿cierto? Las NAGAS tienen su origen en las SAS que habíamos conversado hace unos minutos. Estas SAS son emitidas por el AICPA, ¿ok? En el año 48. Fíjense, el origen es distinto. Las NAGAS salen de la AICPA y las NIAS salen de la IFAC, ¿no? Entonces son distintas. ¿Cuáles son las clasificaciones de las NIAS? NIAS, normas de auditoría generalmente aceptadas. A ver, ¿cómo se clasifican? Las NIAS 100 tienen objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría. Las 200, términos de trabajo. Las 300, aquí me está faltando. La 400 es la planeación. La 500, uso del trabajo de otro auditor. La 600, evaluación de riesgos y también la evaluación del control interno. La 700, que tiene que ver con el control de calidad para los trabajos de auditoría. La 800, la evidencia de auditoría. La 900, la documentación o lo que nosotros llamamos papeles de trabajo. La 10, consideraciones de trabajo de auditoría interna y otros. 11, fraude y error. 12, procedimientos analíticos. 13, dictamen del auditor sobre estados financieros. Y 14, otra información. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes. Voy a agradecer, revisen estos y vean. Mientras ustedes ven esta lámina, vayamos a desarrollar la tercera parte de las NAGAS, que son las normas de los informes, ¿no? En esta parte de las NAGAS, esta parte más bien de las NAGAS se subdivide en 4 partes. La primera, el informe debe establecer si los estados financieros han sido presentados conforme a los PCGAs. La segunda, el informe del auditor debe identificar circunstancias bajo las cuales dichos principios no han sido aplicados de forma profesional, de forma criteriosa. La tercera,
Hay que considerar si las revelaciones informativas en los estados financieros, es decir, las notas a los estados financieros, son razonablemente adecuadas. ¿Ok? Esto tiene un pero. ¿Cuál es el pero? A menos que en el informe se especifique exactamente lo contrario. Ahora, la cuarta. El informe debe contener bien sea la expresión de una opinión relacionada con los estados financieros, tomados como un todo, o una declaración en el sentido de que no es posible expresar una opinión global de los estados financieros. Cuando no es posible expresar una opinión global, debe establecerse y debe darse a conocer más bien las razones por las cuales no es posible hacer esto. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hablar? Creo que esta partecita todavía estaba un poquito floja, pero ahora creo que ya está mejor, ¿no, chicos? Bien. Vayamos avanzando entonces con la lámina. Esta es la clasificación de las que les hablaba. Si se dan cuenta, si lo chequean un ratito, es la que les acabo de explicar. Sigamos. ¿Cuál es la relación Nagas con NIAS? La NIAS 5, fíjense, las NIAS hacen uso del trabajo de otro auditor. La 5. La 11 toca el tema de fraude y error. Discrimina, distingue qué es fraude y qué es error. La 18 nos da pautas para el uso del trabajo de un experto dentro de nuestro equipo de auditoría. La NIA 30, conocimiento del negocio. Ahora bien, fíjense bien el detalle de las NIAs. Si me permiten un momentito, por favor. Ahora sí, vayamos resumiendo lo que hemos visto hoy día.
podemos resumir de la siguiente forma. Las 10 normas de auditoría, las 10 NAGAS, ¿listo? Fueron adoptadas por los CPA para proporcionar una medida de la calidad en las auditorías. Estas normas están divididas, a su vez, en 3 tipos: normas generales, normas relativas al trabajo de campo y las normas relativas a la presentación de informes. Todas las auditorías deben realizarse de acuerdo conforme las NAGAS. ¿Una auditoría obtiene seguridad razonable? Sí, pero para detectar errores materiales en los estados financieros. ¿Ok? Asimismo, debería detectar actos ilegales que tengan un efecto directo y material sobre la determinación de las cifras. Y si se descubrieran actos ilegales, sin importar su tipo, los auditores deben evaluar cuidadosamente sus efectos sobre los estados financieros. Las normas de atestación fueron adoptadas para proporcionar un marco de referencia general para la función de atestación y para establecer límites para este tipo de contratos. En forma similar a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 11 normas de afirmación están estructuradas como normas generales, normas relativas al trabajo de campo. Y también las normas sobre presentación de informes. Las firmas de los CPAs establecen sistemas de control de calidad diseñadas para asegurar que todos los contratos se realicen conforme las NAGAS aplicables a este entendido. Las normas de control de calidad emuladas por el AICPA proporcionan una guía en el desarrollo de estos sistemas. Esta aplicación asegura que sus sistemas de control de calidad sean adecuados y operen efectivamente. ¿Ok? ¿Qué términos hemos utilizado? Hemos utilizado, a ver, los términos de control interno. ¿Qué es el control interno? El control interno es un proceso efectuado por la junta directiva de una empresa y todo el personal. Ha sido diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de objetivos ¿en qué categorías? Confiabilidad de la presentación de informes financieros. Otra categoría es efectividad y eficiencia de sus operaciones. Y la siguiente categoría es el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Ahora, ¿qué otra cosa? A ver, fraude. ¿Qué es fraude? Para las auditorías de estados financieros, el fraude incluye 2 tipos de errores: intencionales en los estados financieros, los que surgen de la presentación de informes financieros fraudulentos, y los errores que surgen de la malversación de activos. Legalmente, visto en términos legales, ya el fraude es la tergiversación que una empresa, que una persona hace de un hecho material, conocido por esa persona como falso, o, en todo caso, cometida como con indiferencia más bien imprudente sobre la veracidad del hecho. ¿Listo? Con la intención de engañar y con el resultado de perjudicar a la otra parte. ¿Qué son los actos ilegales, muchachos? Otro término que hemos utilizado. Es la violación de leyes o regulaciones gubernamentales. Consistencia, otro término. La consistencia es
utilizar siempre los mismos principios de contabilidad de un año a otro, de manera que los estados financieros sucesivos emitidos por una persona puedan ser comparados, ¿ok? A eso se llama consistencia. ¿Qué otro término hemos utilizado? A ver, veremos con mi ayuda. Hemos utilizado que hemos dicho que el AIGPA, ¿no? Está dada por, ha emitido más bien las nagas, ¿no? Después, irregularidad. ¿Qué es una irregularidad? Es un error intencional en los estados financieros o es la omisión de una cifra o de una revelación. ¿Listo? Obviamente dentro de los estados financieros. Ahora bien, ¿qué otra cosa podríamos hablar que digamos no lo hemos tocado? Creo que es todo, pequeños. Ahora les voy a dejar el siguiente cuestionario para que, por favor, este cuestionario sea absuelto, sea resuelto en sala. ¿Listo? La primera pregunta. La primera. ¿Cuál es la diferencia entre fraude y error? ¿Listo? La segunda. ¿Qué es el control interno? ¿No? La tercera. ¿Cuál es la función de la ICPA? La cuarta. ¿Qué son las SAS? Y la quinta. A ver. A ver, déjenme ver. La quinta, ¿cuál es la diferencia entre los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de auditoría generalmente aceptadas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Entonces, son esas sus preguntas. Por favor, en sala, o todavía no he hecho nada para que suban al Moodle. Prefiero que lo hagamos en sala. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos. Les agradezco mucho y espero pues que espero haber absuelto sus dudas. ¿Ok?